Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Gómez, estudiante de la Universidad Tecnológica Bolívar, el módulo de objetos de bases de datos. Vamos a crear como tal un objeto de bases de datos involucrados con la administración como tal de índices, vistas y disparadores. Vamos a hacerlo como tal en MariaDB con Heidi SQL. Ya tenemos como tal nuestra base de datos llamada El Vecino, en la que manejamos las siguientes 6 entidades o tablas como cliente, empleado, factura, producto y proveedor. Entonces nosotros vamos a hacer primero que todo un índice. El índice como tal me ayuda a buscar varios datos ejecutando como tal lo que nosotros necesitamos. En este caso podemos buscar de la tabla empleado las personas que tengan el apellido Gómez. Entonces me va a registrar como tal, tanto a Santiago como a Javier. Bueno, para esto vamos a crear primero que todo el índice. Ya tenemos aquí donde dice vamos a crear un index llamado índices de la tabla. ¿De dónde? De la tabla empleado. Y el índice, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar el apellido del empleado. Entonces, vamos a darle aquí, control C, y vamos a pegar ese código como tal aquí en consultas. Entonces, ejecutamos. Bueno, aquí me genera error y me dice que la tabla del vecino punto empleado no existe. Ok, aquí vemos como tal el error. No es empleado, sino T de tabla de empleado. Entonces, ponemos T empleado. Ah, perfecto. Y si ya está reconociendo la tabla. Y T empleado. Entonces, efectivamente, entonces ya reconoció como tal el índice. Vamos a ver si reconoció el índice. Vamos a actualizar. Actualizamos vecino empleado. Y vemos como tal que en apellido ya reconoció el índice. Entonces, aquí es cuando hacemos la consulta y vamos a filtrar el apellido del empleado. Entonces aquí vemos este código. Entonces, este código dice, vamos a seleccionar los campos que hay en la tabla de empleado usando el índice y vamos a buscar todos los apellidos empleados que sean igual a Gómez. Entonces, empleado, lo mismo, empleado, vamos a ejecutar. Entonces aquí como tal me trajo los empleados que tienen el apellido Gómez como lo hemos buscado. Entonces, por ejemplo, Santiago Gómez, cargo gerente, Javier Gómez, como habíamos mencionado anteriormente, me va a traer los datos que tengan solo el apellido Gómez. Entonces lo podemos hacer también vamos a buscar aquí en datos, tenemos dos empleados que concuerdan con el mismo apellido Leal. Entonces vamos a traerlos, Leal, vamos a ejecutar y efectivamente me trajo a Oscar Leal y a Felipe Leal. Bueno, esta es la creación del índice. También nosotros podemos eliminar como tal el índice que hemos creado. Es decir, como podemos ver, el índice está en apellido. Podemos eliminar ese índice ejecutando este código donde me dice que vamos a eliminar el índice. ¿Índices de dónde? De la tabla empleado aquí. Antes de cometer el error de la tabla empleado. Entonces, empleado, empleado, para guardar bien el código, empleado y empleado. Listo, entonces de la tabla empleado. Entonces ahora vamos a actualizar y vamos a buscar en la tabla empleado y podemos ver que el índice ya ha sido eliminado. Bueno, posteriormente vamos a crear unas vistas. En las vistas lo mismo me va a traer, es algo parecido ya que me va a traer lo que yo quiera, pero en este caso es los atributos de la tabla que yo quiera. Entonces vamos a crear como tal una vista.
Vamos a crear por aquí una vista. Vamos a crear la vista de cliente. Entonces aquí vamos a consulta. Vamos a crear una vista como tal de cliente. Vamos a llamar como tal esa vista comprador y vamos a seleccionar el nombre del cliente y el correo electrónico. Es decir, los clientes que nosotros manejamos aquí única y exclusivamente me debe traer el nombre y el correo electrónico. Entonces, ¿de dónde? De la tabla cliente. Entonces vamos a ejecutar, procedemos a actualizar, abrimos aquí el vecino y efectivamente me trajo las vistas como tal. Creo una vista llamada comprador, como le habíamos dicho. Entonces, si miramos en datos, debe estar solo el nombre del cliente y el correo. Efectivamente me trajo solo el nombre de 5 clientes que manejamos y el correo electrónico. También podemos eliminar las vistas ejecutando el código dropview comprador en este caso, ya que hemos denominado a esta vista el nombre de comprador. Entonces ejecutamos, actualizamos y efectivamente la vista comprador ha sido eliminada. Bueno, posteriormente vamos a crear los disparadores. Para esto ya tengo el código aquí. He creado una tabla create table llamada almacenar datos, es decir, va a traer los datos del empleado. ¿Qué quiere decir? En el caso de que nosotros eliminemos uno de estos empleados con su ID, nombre, apellido, teléfono, correo y cargo, con sus 6 atributos, esta tabla lo que va a hacer es almacenar ese empleado que ha sido eliminado. También como tal trae sus 6 atributos con su ID, nombre, apellido, teléfono, correo y cargo. Entonces para esto copiamos este código. Copiamos este código aquí en el vecino. Vamos a crear la tabla. Entonces create table, almacenar datos, se va a llamar nuestra nueva tabla. Le damos aquí, como pueden ver, ID el empleado es int, nombre del empleado es tipo texto, apellido del empleado es texto, teléfono es numeric, correo también es tipo texto y cargo tipo texto. Bueno, aquí nos genera como tal un error. Ya ven. Bueno, vamos a ver si de pronto es por nos raya el piso. Vamos a ver si efectivamente será el error. No, me dice que en la línea 2. Bueno, efectivamente, vamos a ver si de pronto el error es este, que estoy encerrándolo con corchetas y de pronto son paréntesis. Vamos a ver. ¿Dónde está el error? Play. Vamos a ver si de pronto es... Listo, entonces el inconveniente que había es que se manejan paréntesis y finalmente no se pone la última coma. Entonces vamos a revisar, vamos a actualizar a ver si ya la base de datos fue creada. Vamos a ver, almacenar datos, efectivamente. Ya tenemos la base de datos aquí, nuestra tabla. Bueno, entonces aquí es cuando procedemos a crear nuestro disparador. Entonces creamos como tal nuestro disparador. Le damos aquí a dar en crear nuevo disparador. Entonces nombre, podemos poner datos antiguo empleado. Uy, empleado. Empleado, perfecto. En la tabla de empleado, before,
aquí nos da dos opciones, si es antes o después de que se van a almacenar los datos. Entonces la idea es que se almacenen después de que nosotros lo borremos. Y aquí es donde le damos después de que se borren de ley, que es borrar, después de que se borren esos datos, es que se va a almacenar ese empleado en nuestro disparador. Entonces, comienzo, final. Aquí es donde ponemos este código. Este código nos dice que aquí se van a insertar los datos en la tabla almacenar datos, en este caso en la tabla almacenar datos de los valores, en este caso old, traducido del inglés al español quiere decir antiguo, o sea, el antiguo ID del empleado que va a ser borrado, el antiguo nombre del empleado que va a ser borrado, el antiguo apellido del empleado que va a ser borrado, el antiguo teléfono, el antiguo correo y el antiguo cargo del empleado que va a ser borrado. Entonces copiamos este código y lo pegamos aquí y le damos en guardar. Aquí nos está arrojando un error que dice checkmark. Tenemos un error como tal en nuestro código. Es insert. Vamos a ver si efectivamente seguimos contando con un error. De pronto puede ser un error de espacios. Vamos a ver si efectivamente no. Entonces revisamos el insert value está rellena. Efectivamente aquí el punto y coma. Le damos guardar. Ahora sí. Efectivamente se ha guardado. Bueno, entonces ya se creó como tal el disparador datos antiguo de empleado. Entonces entramos como tal a empleado. Entonces podemos ver aquí en datos que manejamos varios empleados, Santiago, Oscar, Felipe, Javier. Entonces vamos a eliminar al empleado Oscar Leal con el ID del empleado. Entonces aquí en consulta, código que ya tengo aquí. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a eliminar de la tabla empleado, de la tabla empleado, el ID del empleado, en este caso es Oscar, que es el 6. Entonces vamos a eliminarlo, vamos aquí a datos, vamos a actualizar, entramos a empleado, datos. Como podemos ver en la tabla de empleado, ya no está Oscar Leal. Entonces cuando vamos nosotros donde dice almacenar datos y nos encontramos con que el empleado Oscar Leal, que fue eliminado, se almacena en esta tabla almacenar datos. Oscar Leal del código 6 lo podemos hacer con otro empleado. Podemos eliminar al empleado Javier Gómez. El ID del empleado Javier Gómez es 27. Entonces lo único que hacemos es cambiar aquí por 27. Actualizamos. Entramos a la tabla empleado. Buscamos a Javier. Javier no está, Javier se fue. Y entramos a almacenar datos y Javier Gómez sí está por aquí. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión.